Dios les bendiga una vez más. Gloria a Dios a este programa Reflexiones para tu camino. Un saludo en el nombre de Jesucristo para todos los hermanos y amigos que se conectan a este programa en vivo. Desde la ciudad de Lima, gloria a Dios en el Lima Norte. Gloria a Dios. Un saludo cordial para todos ustedes, queridos hermanos. Hoy tenemos un tema, gloria a Dios, un tema que queremos compartir con ustedes, como siempre lo hacemos, con la intención de que ustedes, aleluya, tengan una más amplia reflexión con respecto a los temas que nosotros escogemos, con mucho cuidado, orando y buscando siempre el edificar a la iglesia. Entonces el tema de hoy se llama El secreto de la felicidad. Hermanos, no hay duda de que el hombre desde que nace, gloria al nombre del Señor, tiene la necesidad y busca la felicidad. Inclusive hay refranes de grandes hombres que han llegado a la conclusión de que el propósito de nuestras vidas es ser felices. Hay un psicoanalista muy renombrado, y lo quiero mencionar porque es importante las reflexiones que hacen todos estos estudiosos. Él se llama Carl Jung, era un psicólogo, analista, fundador de lo que es la psicología analítica. Él escribe acerca de la relación entre la felicidad y la tristeza. Y dice, el término de la felicidad perdería todo su significado si no fuese compensado por la tristeza. Eso es lo que dice este psicoanalista muy conocido, suizo, y que tiene una visión respecto a su profesión sobre la felicidad. Él dice que la felicidad perdería todo su significado si no fuese compensado por la tristeza. O sea que él dice que la tristeza también forma parte de la felicidad. Y también vamos a compartir lo que el sabio Aristóteles dijo de la felicidad. Él dijo que la felicidad es la finalidad última de la existencia humana. Esos fueron, ¿no?, los pensamientos de grandes hombres, ¿no?, que tuvieron la oportunidad de opinar con respecto a la felicidad. Pero nosotros queremos reconocer la felicidad, ¿no?, y ver qué dice la Biblia o qué plantea la Biblia para llenarnos de ese tiempo de felicidad, de buscar la felicidad. La Biblia plantea dos maneras de buscar la felicidad. Primero, debemos preguntarnos qué necesitamos para ser felices. Pues bueno, voy a esbozar una historia que sucedió en 1880. Un médico alemán que trabajaba en Perú recibió el recado de que lo necesitaban para atender a una familia que vivía en las montañas. La esposa de uno de estos, personajes que vivían por esas zonas, catalogados como indios peruanos, que así lo dice, ¿no? Estamos hablando de lo interno de la selva. Estaba muy enferma la esposa de este personaje, ¿no? Y estaba al borde de la muerte. Este doctor, Carl Wiener, fue llevado a la aldea de la mujer para que ahí pudiera usar de su profesión y ver si podía salvar a esta mujer. Él, este doctor, usó todo su conocimiento médico para salvar su vida. Y gracias a Dios y a su profesión, ¿no?, logró estabilizar la salud de esta mujer. Aleluya, gloria a Dios, y quedó sana.
El doctor, el médico, emprendió el viaje de regreso al lugar donde él residía. Pero el esposo de esta mujer estaba muy agradecido. Y en el momento que él tenía que partir de nuevamente a su, digamos, a su ciudad natal, este doctor, el esposo, por agradecimiento, ¿no?, le dijo que él iba a ser su guía. Se ofreció como su guía para llevarlo a través de los caminos más difíciles para que él pudiera llegar a un aeropuerto y poder viajar a su ciudad natal. En el camino llegaron a un estrecho saliente y el personaje, ¿no?, de esta historia se apartó del camino. El doctor Wiener lo siguió. Entraron a una abertura de la pared rocosa y cuando estuvieron de pie, el doctor miró a su alrededor lleno de asombro y preguntó: ¿dónde estamos? Y el indio respondió: en una mina de plata. Sí, en una mina de plata, respondió el indio. Y en pago por haber salvado a mi esposa, te voy a pedir y te voy a regalar que te lleves tanta plata como puedas. El doctor Karl Wiener fue llevado a la aldea de la mujer, ¿no? Y como ya hemos repetido, ¿no?, él pudo sanar a esta mujer. Esta plata que él había tomado, ¿no?, le llamó la atención y la curiosidad y le preguntó al indio: ¿en la aldea saben de la existencia de esta mina? El indio respondió: no. La riqueza solo trae problemas, dijo él. Quiero que mi gente sea feliz. Usted no podrá encontrar esta mina si quisiera buscarla. Por eso sé que con usted mi secreto está seguro, dijo el indio. Y hasta este momento la mina nunca ha podido ser hallada. Solamente conozco yo el camino y el lugar donde puedo hallarla. El doctor, con toda la plata que había podido reunir y cargar, llevó todo esto a esta historia y todo lo que tenía en diferentes objetos al Museo de la Historia Natural allá en Viena, en Austria. En medio de esto, el doctor entendió que el indio era un hombre sabio, porque él le había dicho que es agradable tener dinero suficiente para pagar las facturas, pero la riqueza no trae la felicidad. La felicidad es una actitud y no una cuenta de ahorros. La Biblia, en Proverbios capítulo 30, verso 8, dice: no me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Esto nos enseña a no buscar la riqueza antes que buscar a Dios, antes que contentarnos con lo que Dios nos da. Busca las oportunidades de disfrutar lo que ya tienes. Y veamos como cristianos lo que dice la Biblia sobre el tema de la felicidad. Existen dos maneras de plantearnos la búsqueda de la felicidad. El libro de Filipenses capítulo 4 del verso 10 al 23 nos dice y nos da una pauta para buscar la felicidad. Una tiene que ver con buscarla afuera y perseguirla en las cosas de este mundo, haciéndonos creer que está muy lejos de nuestro alcance. Otra es encontrarla dentro, en nuestra insistencia en Dios.
como su creación y en nuestra relación con Él, como sus hijos, sin intentar buscar sustitutos afuera. Pero muchas veces nos encontramos buscando la felicidad afuera. Tal vez aprovechando mejores circunstancias, mejores leyes, mejores oportunidades, mejores estilos, sin entender que la verdadera felicidad se encuentra dentro de nosotros y está en nuestra relación y conocimiento de Dios. El apóstol Pablo desliza como especie de un secreto en la búsqueda de la verdadera felicidad. Escuche esto. Y menciona el contentamiento en el libro de Filipenses que él escribe a la iglesia de Filipos. Capítulo 4, verso 11, 12 y 13. Pablo dice que ha aprendido a contentarse aún en su escasez y cualquiera fuera su situación. Y añade que sabe vivir en la escasez y que sabe vivir en la abundancia. Y agrega también que por todo y en todo ha aprendido el secreto. Lo mismo de estar saciado que tener hambre. Lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad. Y en el verso 13 del capítulo 4 que hemos mencionado en el libro de Filipenses, él dice, y confiesa que todo lo puede en Cristo, que todo lo debemos poder en Cristo que nos fortalece. Queridos hermanos y amigos, San Pablo, el apóstol San Pablo, encontró la felicidad, encontró el gozo y la satisfacción en su vida. Y en estos versos está brindando las instrucciones para que los que como él deseamos experimentar estas cosas en la vida. Los versos 11 y 12 deberían de capturar nuestra atención y nuestra concentración en algunas expresiones que hay en ellos. El verso 11 dice, he aprendido a contentarme. El secreto de la felicidad es el contentamiento. Pablo no solamente escribió, sino que vivió y demostró ese contentamiento, que era la confianza que él tenía, la confianza interna en la soberanía, en la bondad de Dios, que produce el fruto de gozo, de paz y acción de gracias, y que debe también manifestarse en todos los creyentes cristianos, y que no está basado en las circunstancias externas, sino en la naturaleza de las promesas y la naturaleza de la persona de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces, contentarnos no es resignarnos a una vida sin hacer nada. Hay dos palabras en español que nos ayudan a comprender el concepto bíblico del contentamiento. Y son dos palabras. Una es independencia y la otra es autosuficiencia. Contentamiento se aplica al hombre cuando llega a ser independiente de las cosas externas para lograr sentirse feliz. Pues entiende que es suficiente con lo que tiene en sí mismo. Aunque algunos en el tiempo de Pablo veían el contentamiento como un logro humano a que solo pocos podían llegar. El apóstol Pablo, aquí, con lo dicho, con lo escrito en este libro de Filipenses, ¿no?, presenta una experiencia de fe en Cristo, vivida. O sea, la experiencia de la fe expuesta por Pablo es una experiencia no solamente de palabras, sino de conducta, de hechos.
la experiencia de fe en Cristo, ¿no? Él dice y propone, no tengo o lo tengo todo para ser feliz. Y no esa felicidad que muchos logran, tal vez por su propio esfuerzo, porque eso también es efímero, sino que Pablo dice, yo tengo todo en mi relación, todo lo que yo quiero en mi relación con Cristo para tener todo lo que necesito. Por eso, en el verso 12 del capítulo 4 dice, en todo y por todo estoy enseñado. Algunas versiones de la Biblia traducen esta frase como he aprendido el secreto. Pablo había hallado el secreto para ser feliz. Y este hombre, instrumento de Dios, usa aquí el ejemplo de aquellas religiones que tienen secretos o códigos o misterios que solo pueden ser conocidos por sus practicantes. Por ejemplo, la logia de los masones, contrastando que el contentamiento es el único secreto para la felicidad. Y oiga esto, aunque no está oculto, muchos, aún creyentes, nunca la encontrarán y entenderán en su religiosidad que no la pueden hallar. El creyente hoy debe aprender a decir y a vivir como Pablo. No necesito nada de lo que hay afuera para ser feliz. Nada de este mundo, porque todo lo que necesito está en mí y en mi fe. Escuchemos la experiencia de Pablo y encontremos en sus palabras eso que debe existir en nuestra fe, que debe ser suficiente para hacernos feliz. Y volvamos a tocar el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo hemos repetido muchos incansablemente, pero tal vez no hayamos hallado el concepto claro de lo que significa esta palabra. Pablo dice, mi fe en el poder de Dios es suficiente. El creyente en Cristo debe reconocer que Dios es poderoso, porque hemos leído y escuchado de ese poder que abrió el Mar Rojo, como dice la Biblia en el capítulo 14 de Éxodo, que sacó agua de la roca en el desierto, como también lo dice el mismo libro de Éxodo en el capítulo 17, para dar de beber a todo un pueblo que necesitaba beber porque si no moría de sed. Ahora en la persona de Cristo, cuando Él llegó a la tierra, le vemos actuar sanando enfermos, resucitando muertos, multiplicando y dando los alimentos a quienes lo necesitaban. Y muchas veces, a pesar de haber leído lo que hemos leído, nos hemos preguntado, ¿cómo es que esto que he leído, que he visto en la Biblia, tiene que aplicarse o se aplica en mí? Y San Pablo responde, lleno del Espíritu Santo, responde esta pregunta con el verso que hemos leído. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro. Esto nos llama a pensar, a meditar, a reflexionar en el poder de Dios, que por la fe debe ser aplicado a nuestras vidas y a cada una de nuestras circunstancias. El poder de Dios aplicado a nuestras circunstancias y a nuestra experiencia, donde reconocemos la obra poderosa que realizó en el cambio a una nueva criatura. Como dice Pablo, las cosas viejas pasaron. Dios ha hecho y está haciendo nuevas cada día. El apóstol Pablo fue un hombre que nunca fue víctima de las circunstancias en las que vivió. Y muchas de ellas
Muchas de ellas, como sabemos porque hemos leído de la historia de Pablo en la Biblia, fueron extremas, donde expuso su vida y experimentó múltiples necesidades, pero aún así pudo superarlas todas por el poder que él encontraba en su relación con Jesús, en su relación con el Espíritu Santo. Recuerde Filipenses capítulo 3, verso 7, donde Pablo menciona que no quiere afectar su relación con Jesús por ninguna causa, pues él, Jesús, era su fuente de gozo, pero también era la fuente de poder, como lo menciona. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y en el mismo libro de Filipenses capítulo 3, verso 14, él dice, prosigo a la meta para conseguir el premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia menciona a otro hombre que aprendió a vivir por encima de las circunstancias, gracias al poder que encontró en su fe en Dios. Ese hombre fue el profeta Habacuc. En los tiempos que vivió Habacuc, como hoy, fueron tiempos difíciles, donde la maldad crecía cada día, donde se había intensificado la degradación del hombre. Y dentro del pueblo de Dios, que era lo terrible, el pueblo de Dios, Israel, se había degradado por haber dejado, por haber pecado, por haber desobedecido, por haberse rebelado a los mandamientos, a las órdenes que Dios daba para su pueblo. Y Habacuc lanza una pregunta, como reclamándole a Dios en el capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo, dice el profeta a Dios, permitirás que esto siga así, sin hacer nada? Cuestionando a Dios. Pero Dios es pero muy bueno y misericordioso. Comprende muchas veces nuestras situaciones, como tal vez la tuya, que estás pasando por una prueba difícil y que te has muchas veces cuestionado a ti y a tu fe. Yo quiero decirte que la prueba de que Habacuc fue perdonado y comprendido por Dios, porque Dios conocía la condición de su profeta, conocía el momento difícil que atravesaba, el momento de la duda, el momento de la prueba, de la lucha, el momento que muchas veces, aleluya, nos rebelamos contra Dios. Pero Dios quiere que nos humillemos, que en medio de toda esa rebelión, todo ese problema que tenemos con la naturaleza caída, que engendramos o que nos engendraron nuestros primeros padres, el profeta Habacuc comenzó a entender, porque Dios comenzó a tratar con él como está tratando contigo por la prueba que tú estás viviendo o estás pasando. Eso es un trato especial de parte de Dios. Así trató con Habacuc, haciéndolo concluir, haciéndole entender, igual que Pablo, que no importa lo que pase afuera, cuando puedo estar feliz por lo que tengo dentro de mí, en esa confianza en Dios, en su poder. Estos versos también mencionan el secreto de la felicidad. Por eso podemos leer a Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18, donde concluye Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en el corral, con todo, dice Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Pero ¿cómo puede ser que el hombre se pueda gozar en la prueba, en la dificultad, en la situación delicada que está pasando? Es por el poder de Dios, no es por el poder, aleluya, humano. Es el poder de su amor, de su misericordia, que comprende tu necesidad y que tú tienes que confiar, tienes que reconocer que Él es el que va a orar, que va a operar en ti lo que tú necesitas. Y tienes que esperar. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar, decía el salmista. El poder de Dios aplicado a nosotros. En ese versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses, que muchas veces lo repetimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debe ser entendido, comprendido en la experiencia de Pablo y en la experiencia de nosotros, que tendremos que, como Pablo, que ser capaces de enfrentarlo todo y resistirlo todo, gracias a aquel que le imparte su poder, que nos imparte su poder. El poder que Cristo influenció en la vida de Pablo, el poder de Dios que influenció en la vida de los profetas, y que el resultado de su vida, de su relación con Él, era justamente la victoria. Y esto provocaba que Pablo y los profetas y todos los creyentes pudiéramos hacer frente a toda situación o circunstancia que nos encontremos. El apóstol Juan, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 14, desde el verso 15 al 31, menciona que Jesús habla con sus discípulos y les hace saber que Él ya no estará más con ellos, pero les dice que el Padre les enviaría otro consolador, el Espíritu Santo. Consolador significa aquel que está a tu lado para fortalecerte, sostenerte, afirmarte en tu vida en todo momento. Pablo da testimonio de este consolador y de su consuelo en 2 de Corintios capítulo 1, donde después de pensar en los momentos más duros de su ministerio, reconoció la fuerza que le fue impartida de parte de Dios, el poder de Dios aplicado a nuestras vidas y a las circunstancias que nosotros estemos atravesando, debe ser entendido como que Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda y de las fuerzas necesarias para sostener, para enfrentar, para confrontar cualquier situación en la que nos podamos encontrar. ¿Para qué? Para mantenernos firmes en la fe, sosteniéndonos en medio de ellas por sus promesas. La fe en la providencia de Dios es suficiente. ¿Por qué? Porque confiamos en la palabra. No solamente porque Pablo nos dice, sino que él menciona la palabra de Dios. La promesa de Dios en el capítulo 4, verso 19, al terminar el mensaje de este tema, Pablo saca una conclusión de victoria. Y dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora Pablo cambia de su confianza en el poder de Dios a su confianza en su providencia. La Biblia está llena de pasajes que muestran esta verdad. El salmista David, que conoció también, aleluya, el poder y la providencia de Dios
exclamó en el capítulo 23, verso 1 de los Salmos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando decimos que Dios es nuestro proveedor, no solo decimos que Dios está al tanto de lo que necesitamos, sino que Él suple eso que necesitamos. En esto consiste la felicidad de Pablo y de todos los cristianos, que tenemos un Dios que cuida, que provee para nuestras necesidades. En sus palabras, Pablo nos presenta a un Dios que suple en el momento oportuno. Filipenses capítulo 4, verso 10, menciona que Pablo dice que en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí. Pablo recibía, ¿no?, de los filipenses de la iglesia sus cuidados, su respeto, su consideración, sus ofrendas, su apoyo económico. En algún momento, de repente, por la situación que habían pasado, no habían podido llegar a poder suplir sus necesidades. Pero llegó el momento, y de la intención del corazón, la iglesia apoya a Pablo. Pablo habla que se gozó en el Señor, porque la iglesia de Filipos había, aleluya, dado cuenta de la responsabilidad que tiene la iglesia para su líder, para su pastor. Lamento decirlo, mucha gente que no tiene a Dios e ignora, habla tantas cosas y degrada inclusive a muchos pastores de parte de Dios, siervos del Señor, y no quieren cuidar, no quieren, aleluya, sostenerlo. Y muchos están pasando por necesidades, por la ignorancia de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, repito lo que él dice: aleluya, en gran manera me gocé en el Señor, del que ya al fin habéis podido reavivar vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Pero ¿qué faltaba? Faltaba la oportunidad. Las otras iglesias habían cerrado su corazón para con Pablo, para con las necesidades del hombre de Dios. De tal manera que Pablo tuvo que verse obligado por las circunstancias a trabajar en otro trabajo, en otra labor, sin descuidar, por supuesto, la labor central que Dios le había dado. Pero para sostenerse, él tenía la fuerza, la capacidad que Dios le había dado, que lo había dotado de esos talentos para su trabajo manual con sus manos. Y no necesitaba de la iglesia, que no quería dar de corazón, porque el pastor no tiene que obligar al creyente por la ofrenda, por el diezmo, por ese compromiso que tiene el creyente con su, aleluya, denominación, con su iglesia. Y más que antes que eso, es la responsabilidad que tiene para con Dios. Los filipenses demuestran que amaban a Pablo. Y lo demuestran porque la Biblia dice que una y otra vez habían aportado a su ministerio desinteresadamente, con todo amor. Aquí Pablo es consciente de esto y lo trasluce en la palabra de Dios, en la carta que les envía. Y en sus palabras podemos reconocer que él confiaba que quien había puesto esa carga en ellos era Dios, quien había provisto la oportunidad para que ellos pudieran ayudarle en sus necesidades. También fue Dios que mostraba su cuidado
en su vida, en su siervo. La palabra oportunidad aquí debe entenderse como ese momento oportuno y adecuado para llevar algo a cabo. Y aquí entra el concepto de providencia de Dios, porque Él conoce el momento oportuno, exacto, y dispone todo, y prepara todo para suplir nuestras necesidades a tiempo. Filipenses capítulo 4, verso 19, donde Pablo termina y explica a los creyentes de la iglesia de los filipenses que no se preocuparan, que el mismo Dios que los usó a ellos para suplir las necesidades de Pablo a tiempo, también dice él que iba a suplir las suyas. Cuando uno da, da para Dios, y Dios no es deudor de nadie. Y Dios iba a suplir lo que con amor daba la iglesia de Filipos a su pastor. Así es como obra Dios. Pero si tú cierras tu corazón, si tú cierras tu economía, no apoyas teniendo cómo hacerlo, Dios también cerrará tu economía, porque la Biblia dice que Él cerrará los cielos y te hará pasar por momentos difíciles, y tú lo entenderás. Tú lo comprenderás, tú lo verás con tus ojos. Cuando veas que las puertas se te cierran y cuando veas que, aleluya, que las cosas salen mal y te preguntes por qué, es porque tú también has negado tu economía a las cosas y al compromiso que debes tener en la solicitud de atender a los que trabajan en la obra de Dios. Porque la obra de Dios, y Dios ha contemplado que la necesidad sean suplidas por aquellos que trabajan en el Evangelio. Dice la Biblia que coman del Evangelio, que vivan del Evangelio. Hay mucho ignorancia, y la ignorancia es insolente. No conocen la palabra, hablan por hablar y dicen cosas irrisorias fuera de la Biblia. No tienen a Dios, por supuesto que no tienen a Dios. Creyentes de esa manera, que tienen un sentido, aleluya, que no es lo bíblico, aunque lo den, y si no lo dan de corazón no sirve de nada. Dios suple con los recursos adecuados para sus hijos, para su iglesia. Dios no solamente suple a tiempo, sino que lo hace con los recursos adecuados. Pablo describe que estos recursos como sus riquezas en gloria. Eso es lo que nosotros debemos reconocer. El dueño del oro y la plata es Dios. La iglesia tiene que tener clara la idea en que los recursos de Dios siempre serán abundantes y serán más que suficientes para cubrir todas nuestras necesidades. La palabra suplir o proveer es el acto de Dios hacia nuestras necesidades. Debe entenderse como hacerlo en una medida repleta. La idea es como cuando intentamos rellenar un hueco y lo hacemos de una manera en que el relleno se desborda. Acordémonos de lo que dice el apóstol Lucas en el capítulo 5 respecto a la aparición de Jesús y a la orden de que él dio a sus apóstoles para que volvieran a meter la red en la mar. Ellos se opusieron y dijeron que ya habían estado toda la madrugada tratando de pescar y que no habían podido sacar nada. Las redes estaban vacías. Ellos estaban desalentados. Pero Jesús resucitado los esperaba en la orilla para decirles que en su nombre echaran fuera otra vez a la mar. Y qué tremenda
¿no? Experiencia la de los apóstoles. Toda la madrugada tratando de pescar y no habían pescado nada. Y en un momento en que el Señor da la orden, la red que tenía se carga de los peces y dice la Biblia que esa red se rompía por estar tan llena. Esto es lo que Pablo quiere que nosotros pensemos, en un Dios que de su abundancia suple nuestras pequeñas necesidades. Para muchos, para ti tal vez, tus necesidades sean inalcanzables, incalculables, imposibles. Pero piensa en el Dios que es el Señor, es el creador de los cielos y de toda la tierra y de todo lo que existe. Y Él hoy cuida de ti porque te ama, porque no hay nada imposible para Él. Pon tu confianza en quien preguntó quién da de comer a los miles de millones de pajaritos que no siembran, que no cosechan, sin embargo, no les falta su comida. Y Jesús dijo, ¿no valéis vosotros más que ellos? ¿No valéis vosotros? ¿No vales tú más que un pajarito? Ponte a pensar, razona en las cosas de Dios. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Entonces concluyamos, ¿qué necesitamos para ser felices? La Biblia dice fe en las promesas de Dios. Es todo lo que necesitas. Está el poder que te sostendrá. Está el poder que te va a ayudar a enfrentar todas circunstancias. Está el cuidado que suplirá para todas tus necesidades. Con Cristo seremos felices. Sin Cristo, aunque tengas dinero, casa, carros, cuenta bancaria, dólares, casa en el extranjero, no podrás ser verdaderamente feliz. Con Cristo debemos y buscaremos y seremos felices. Aquí el mensaje de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Un saludo cordial para todos ustedes. Muchas bendiciones. Amén.